Estamos aquí nuevamente para hablar de la exposición Óscar Mazota, la teoría como acción. Como invitada en esta ocasión tenemos a la doctora Ileana Diegues. Ileana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Brevemente quiero hacer una introducción a la exposición Óscar Mazota, la teoría como acción. Es una exposición que intenta abordar el campo de acción precisamente del teórico, pensador, escritor, performer o japenista Óscar Mazota, de origen argentino, que fue crucial en la construcción de las escenas artísticas latinoamericanas, sobre todo las vanguardias argentinas, fines de los años 50, los años 60, hasta mediados de los 70, cuando sale al exilio, y hasta su muerte en 1979. Ileana, me gustaría preguntarte, tú que conoces de cerca el proyecto, que también en diversas ocasiones has colaborado con la curadora que desarrolló esta exposición a lo largo de 4 años de trabajo, de profundo trabajo de investigación, Ana Longoni, que nos platiques un poco cuál es la importancia de esta exposición en el contexto mexicano, y que nos hables también a partir, digamos, de tus propias investigaciones sobre las vanguardias, sobre las prácticas artísticas, qué significa tener esta exposición en el MUAC. Pues primeramente muchísimas gracias por la invitación, sobre todo por la posibilidad de poder comentar y de alguna manera socializar lo que uno está pensando en torno al extenso, lúcido y persistente trabajo de Ana Longoni como investigadora, a la que tanto le debemos, ¿no? Todos los que trabajamos en este continente y los que quieran conocer sobre lo que se produce acá, ¿no? Creo que es muy importante el hecho de que la exposición de Óscar Mazota suba a las salas principales del MUAC, ¿no? Decía que de alguna manera es muy interesante y muy rico el trabajo que se hace de apertura de archivos, de exposición, como la exposición de Juan Hacha, que está en estos momentos, que está siempre acompañando, o la propia exposición que curó y que desarrolló acá Ana Longoni sobre Oviedo, ¿no? Pero creo que es muy importante el hecho de que la dimensión y el problema que plantea esta exposición está instalada en las salas principales, ¿no? Porque creo que abre como mismo, en el sentido en que se anunció incluso la conferencia, el conversatorio, en las semanas pasadas, ¿no? La idea de una curaduría de investigación, ¿no? O el modo en que alguna curaduría se llega como resultado de un proceso de muchos años de trabajo, ¿no? Y en este caso, no solo en torno a una figura, ¿no? Creo que Mazota es el punto, el centro de la mirada, el que detona, digamos, toda esta articulación de informaciones, de objetos y de, pues, también producciones virtuales que están tratando de reconstruir un tiempo, no solo el trabajo de Mazota, sino también un contexto, ¿no? Porque la exposición, más allá de Mazota, lo que plantea es también las articulaciones y el ámbito de discusión, de diálogo profundo que se da en torno a los procesos creativos, las colaboraciones colectivas de los procesos creativos, como una manera también de interpelar la propia vida, ¿no? Y de replantear algo que para las vanguardias fue fundamental, pero que siempre lo estudiamos desde las vanguardias europeas, ¿no? Esta cuestión del modo en que arte, vida introducen una proximidad que por lo menos pone en crisis todos los conceptos hasta ese momento establecidos para seguir pensando el arte, ¿no? Esta exposición me parece importante por muchas razones en estos momentos en México, ¿no? En primerísimo lugar, el título de la exposición es una gran interpelación al lugar de los intelectuales, ¿no? Y sobre eso más bien lo quiero dejar en el segundo momento, ¿no? Prefiero ahora primeramente referirme a otro elemento que me parece crucial de la exposición en torno al modo en que aquí se está planteando una problematización de los relatos establecidos. No hablo y no quiero con ello que pensemos nada más en términos de la historia del arte, ¿no? Porque siempre que pensamos en el modo en que estos relatos
sino en que se abren otras páginas, ¿no? de los relatos no conocidos, estamos indudablemente marcándolo casi siempre en el ámbito de la historia del arte. Creo que para muchos hace tiempo que la noción de historia del arte es incómoda, quizás insuficiente, no sé, cada uno como la quiera mirar, ¿no? Para seguir ubicando reflexiones sobre el modo en que los acontecimientos han problematizado, interpelado y redefinido las prácticas artísticas, ¿no? También el modo en que las prácticas artísticas producen acontecimientos políticos, ¿no? Y acompañan acontecimientos políticos y visibilizan otras formas de lucha política, diría, ¿no? Revisando incluso todos los textos que Ana revisa en relación a las nuevas problemáticas que están girando en torno a la figura de Óscar Mazzotta, hay algo que en mi experiencia incluso en la docencia siempre es un problema, ¿no? Es a lo que siempre uno se enfrenta en el sentido de qué tenemos para de alguna manera revisar conocimiento, para transmitir conocimientos, ¿no? ¿Qué materiales realmente tenemos al alcance que puedan llegar a las personas que desean conocerlo, que transmitan lo que realmente ha sucedido, ¿no? en la experiencia del arte producido en América Latina, yo diría, en los últimos 40 años, 50 años, ¿no? Sin equivocarme, ¿no? Realmente estamos hablando de un lapsus temporal amplio, ¿no? Y siempre tenemos el problema de la dificultad de la transmisión de los relatos, ¿no? Del modo en que, por un lado, no hablemos de las dificultades materiales propiamente, de la dispersión de las ediciones, de la dificultad para que nos lleguen a nosotros, hablo más bien de la voluntad, ¿no? Para pensar un relato de conocimiento que transmita determinada mirada, ¿no? O para repetir determinada mirada en las formas de seguir rodeando y discutiendo los procesos artísticos, ¿no? Y hay algo en este caso que es, Ana cuando incluso le planteaban esta pregunta sobre si la exposición de Mazzotta abre una página, digamos, no escrita en la historia del arte, y a mí me pareció muy lúcida la respuesta de Ana cuando ella apuntaba hacia esas otras zonas de la relación entre arte y política, y más que la relación historia y arte, ¿no? Por algo que incluso me parece interesante hasta a través del gesto de Alberto Greco poder reflexionar, ¿no? Ese gesto que yo leo paródico también del Greco, ¿no? De señalizar el vivo dito, ¿no? De hacer un señalamiento y de parece que dibujo lo que está en torno a la cosa y congelo la cosa, la dejo escrita, ¿no? En un relato, en una escritura muy efímera, porque son escrituras en los suelos, en las calles, o sea, gestos efímeros, ¿no? Pero es un gesto efímero que nos regresa como a esta obsesión que hay siempre por reducir el gesto y la obra de arte a cosa, ¿no? Acontecimiento detenido en el tiempo, ¿no? Entonces uno pensaría que si hacemos si buscando esta cosa, ¿no? Hacemos la revisión y la sucesión de imágenes de los vivoditos del Greco y tenemos no más que marcas, ¿no? Cosas separadas de sus acontecimientos realmente, de la vida del cuerpo que lo genera, ¿no? Para mí esa es una gran metáfora, ¿no? En el sentido con que en la zona de las vanguardias argentinas particularmente, los artistas se dieron a la tarea de repensar también la forma en que eran inscritos en los relatos para los tiempos posteriores, ¿no? Y eso es algo fundamental de recuperar, ¿no? Ellos como productores de teoría, no solo Mazzotta, yo leo los textos de Jacobi sobre qué es el arte en determinado momento, el texto de 1968, Mensaje al Di Tella, ¿no? De qué puede ser el arte hoy, o cuando Mazzotta se pregunta qué es un artista de vanguardia, y hasta hoy esas respuestas siguen siendo detonantes fundamentales, ¿no? Para seguir pensando cuál es la relación o qué es lo que podemos seguir nosotros teorizando, si es posible, ¿no? Pensando, reflexionando como arte, como gesto artístico, ¿no? Y aun cuando no es necesario separar primicias en el sentido de dónde fue primero, ¿no? Ni qué produjo primero, hay algo que quizás es lo que más me interesa. Los relatos siempre se cuentan desde un lugar, ¿no? No tanto desde fecha, sino desde un lugar de producción y de enunciación, que es desde que irradian el conocimiento al mundo, ¿no? Y en esta exposición cada cual podrá enfrentarse al modo en que puede rascar entre los textos y la información que dan lo que se expone entre las imágenes, los documentos, las notas que hay, las notas de los textos de muro, las distintas informaciones en torno a
este proceso en el que en algún momento se produjo un gesto, se nombró una palabra como desmaterialización, por ejemplo, por el Lissitzky, ¿no? Y esta palabra irradia en un artista en la década de los 60 para producir una serie de acontecimientos, no por la voluntad de imponer una taxonomía, sino porque se están llamando las cosas de otra manera, desde el modo en que se está produciendo in situ, ¿no? No se está importando la misma manera de llamar, quizás porque no funcionaba, quizás eso lo pensaron incluso ellos antes que los teóricos, eso me parece fundamental, ¿no? Y sin embargo, están producidos estos otros relatos allí a nuestros ojos y tendríamos nosotros que ser los que leemos entre líneas, ¿no? Para entender la complejidad de la legitimación de los relatos, desde dónde se legitiman, ¿no? La dificultad incluso si hoy quisiéramos de alguna manera poner en discusión, en disputa esas legitimidades, que no es el caso, no es lo que interesa, ¿no? Interesa también reconocer que los acontecimientos, según los lugares donde se producen, pueden tener otras maneras de enunciación, ¿no? Las taxonomías no son fijas ni tenemos nosotros que importarlas, ¿no? Y en ese sentido considero que los aportes de Mazzotta y del grupo de Jacobi, de Costa, de todos los que tuvieron a su alrededor y con los que él trabajó, con los que se alimentó para poder desarrollar estas reflexiones, porque un teórico no trabaja solo, ¿no? Alguien que quiere reflexionar sobre el arte tiene que estar empapado, ¿no? Casi como caníbal comiendo el arte antropofágicamente a la manera brasileña, ¿no? Y entonces él bebió de todo este entorno. Pero estos atinos increíbles, ¿no? Al decir, ¿por qué happening? ¿Por qué seguir repitiendo una palabra más allá de los marcos de legitimidad que el propio Capro le daba a Buenos Aires, ¿no? Y de pensar o anti-happening o arte de los medios, ¿no? Como lo propuso Jacobi, ¿no? Entonces, imagineros y no artistas pot, ¿no? Estas sutilezas que pasan desapercibidas a veces cuando lo que nos importa sea capturar otros acontecimientos para volverlos a inscribir en los relatos establecidos bajo los capítulos taxonómicos establecidos. El pot, entonces el pot argentino y acá se construye otra manera de ver, ¿no? Otra problemática que me parece que hay mucho que aprender de eso. Creo que el aprendizaje es metodológico también, ¿no? Claro. No solo un aprendizaje teórico. Y bueno, sobre estos temas de las posibilidades de construir, como ya decías, una historiografía crítica, vamos a hablar en el siguiente bloque y continuar sobre otros aspectos en relación a Óscar Mazzotta. Estamos de vuelta para hablar de Óscar Mazzotta, la teoría como acción, la exposición que actualmente tenemos en el MUAC hasta el 14 de agosto y con nuestra invitada Ileana Diegues. Pues a mí me parece también muy importante lo que en algún momento Ana Longoni, curadora de la exposición, planteaba como esta posibilidad de relatos simultáneos y no referenciales o no en esta disputa de quién hizo qué primero, ¿no? Que creo que es un punto de partida muy interesante de la investigación que realizó Ana y también la forma en que se activa el archivo con las obras artísticas. No sé, pero si tú también lo percibas de esa manera, en donde de alguna forma las obras artísticas que están presentes en la exposición, que pertenecieron a todos estos artistas que tuvieron contacto con Óscar Mazzotta, digamos, desde el nivel de afecto, pero también que compartieron, digamos, la escena artística, y que en cierta medida Óscar Mazzotta instigó esa escena artística, era parte de ese contexto, pero al mismo tiempo productor de ese contexto, y digamos, pues evidentemente del dinamismo, de la potencia en muchos niveles que tuvieron las vanguardias en América Latina en ese periodo. Y en ese sentido me parece que las obras funcionan como una especie de archivo de ese momento, es decir, las obras artísticas no solamente están actuando como obras artísticas, sino como una especie de archivo material, no tanto documental, pero un archivo
material de esa época. Y otro aspecto que me parece muy, muy importante es la conexión con el psicoanálisis. Óscar Mazzotta tuvo una enorme variedad de zonas de incidencia, como lo llama Ana, zonas de incidencia, que fueron el arte, la literatura, esta investigación temprana que hizo sobre Roberto Artl, su relación con el cine también, con estos grupos del arte de los medios, con lo que él llamó imagineros argentinos, como tú ya comentabas, pero en un momento muy temprano con Lacan, y cómo él fue un activo promotor de estos seminarios de estudio del psicoanálisis lacaniano, y que después llevó a España en el momento del exilio, pero que digamos, inició incluso una escuela de psicoanálisis en Argentina y posteriormente en Barcelona. Sin embargo, la parte que me parece fundamental, además de esta labor, digamos, de promoción o difusión, diseminación del psicoanálisis lacaniano, es también la relación que estableció entre el psicoanálisis y el arte. Es decir, muchos artistas se acercaron al psicoanálisis a través de Óscar Mazzotta. Es decir, él tenía una manera de trabajar en torno a la teoría que implicaba esta especie de difuminación de límites entre sus propuestas teóricas, ¿no? y las acciones artísticas. Entonces, no sé si pudiéramos conversar un poco sobre esta relación entre teoría, que van desde el marxismo, peronismo, bueno, no se le podría llamar teoría, más bien corriente política, ¿no? Pensamiento político, el psicoanálisis, ¿no? Y evidentemente todo el desarrollo que se estaba suscitando en esa época en torno al happening y la tecnología, ¿no? A través de arte de los medios. Sí, me gustaría tomar un poco como metáfora detonadora, ¿sí? Algo que está referido en la propia exposición, ¿no? Que es el reclamo que se le hace a Mazzotta, ¿no? Cuando comete un happening, ¿no? Este reclamo de la izquierda y de ciertos estudios semióticos vinculados a posiciones de extrema izquierda, diría, o de una zona limitada de lo que se llama por izquierda, porque todo esto son frases hechas, ¿no? Que habría que empezar a desconstruir en primerísimo lugar. Pero me interesa esta manera en que no solo cuando Óscar Mazzotta responde y dice yo cometí un happening, ¿no? Ante este reclamo de si en vez de ocuparse de happening y de nuevas formas artísticas y por supuesto de nuevas reflexiones teóricas, habría que ocuparse del hambre y demás, ¿no? Y Mazzotta responde desde un asumir su propia acción, pero asumir también lo que digamos, el trazado político de su acción, ¿no? Y esto lo quisiera vincular a la declaración que él hace cuando dice nunca he pertenecido, nunca he militado en el Partido Comunista, no porque no estoy de acuerdo con las ideas que desarrolla, sobre todo por la manera en que se dogmatizaba cierta postura en el arte y en la vida, ¿no? Creo que es muy clara la postura de Mazzotta en respecto a posiciones puristas, ¿no? Y tomo esa metáfora porque cuando él habla del happening, el happening es como un híbrido. Me interesa el happening porque me interesa primero esa detonación de lo que inicia el happening hasta el anti-happening, el arte de los medios, por ese híbrido, ¿no? Que incomoda hasta hoy, ¿no? El modo en que un híbrido puede seguir incomodando, ¿no? Y es ahí donde la figura de Mazzotta, como más que producir una teoría, un hombre que produce desde su lugar distintas miradas, ¿no? Porque la teoría es antes que nada mirada, ¿no? Es mirar, en su etimología incluso es lugar desde el cual también miramos y pensamos el mundo. Y Mazzotta en ese sentido como un hombre que decide pensar el mundo no desde un lugar resguardado y seguro y fijo, ¿no? Esta idea que Ana ha manejado en la exposición del pasaje, ¿no? Mazzotta como una figura de pasaje,
¿no? Mazzotta como alguien que siempre se está corriendo hacia los lugares menos cómodos o menos esperados, ¿no? Y creo que ahí hay, para nuestro tiempo, hay una reflexión fundamental sobre qué es la producción, qué es la producción teórica, ¿no? Qué es la producción reflexiva, y lo retomo con el título mismo de la exposición, ¿no? La teoría como acción, ¿no? La teoría como la producción de un pensamiento, diría, situado, tomando prestada una frase que con Anna Longoni es parte de reflexiones y de preguntas sobre el modo en que se ha desarrollado el pensamiento desde América Latina, ¿no? Este pensamiento anclado en su realidad, pero siempre anclado también en la realidad de su dispersión misma, ¿no? De que las cosas no se pueden dar por hechas y por ya definitivas para que se vuelvan taxonomías, las reflexiones, y sirvan para todos los tiempos innegablemente, ¿no? Sino este modo en que Mazzotta iba produciendo reflexión sobre acontecimientos que respondían a ese momento de su vida y que era también su posicionamiento. Por eso comienzo citando esta respuesta de Mazzotta: yo cometí un happening, ¿no? Es decir, creo que el arte de vanguardia en Argentina tiene mucho también que ver en el modo en que se practica la política, desde que se produjo la práctica política en los años 60 y que ha irradiado, y creo que incluso se irradió por todo el Cono Sur, ¿no? Las acciones después, posteriormente, desde el CADA en Chile y todo lo que de alguna manera tras la idea de escena de avanzada hemos conocido nosotros, pero mucho de lo que nos sirve hasta para pensar estas prácticas que hoy atraviesan la realidad del lugar donde vivimos, este país que se llama México, ¿no? Y que implica pensar la teoría como acción, en tanto un desafío, ¿no? A pensar que el pensamiento es también una forma de accionar, es también una forma de posicionarse, ¿no? O de qué manera las prácticas, las acciones y los acontecimientos de la vida atraviesan, perturban y hacen que se tenga que reconfigurar nuestro pensamiento supuestamente teórico, ¿no? Porque las categorías dadas ya no caben para pensar los acontecimientos, incluyendo las prácticas artísticas de nuestro presente, ¿no? Creo que es ahí donde el propio trabajo de Mazzotta y de quienes acompañaron a Mazzotta, ¿no? Es muy interesante para pensar realmente, para discutir la noción misma, el papel de la teoría, la noción de teoría, así como se discutió la noción de arte, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de teoría, ¿no? ¿De qué procesos de diálogos y qué procesos de reflexiones, de negociaciones incluso, ¿no? Entre los acontecimientos artísticos y políticos y el modo en que nosotros tratamos de pensarlo sin legitimarlo como grandes verdades, ¿no? Quizás en el efímero tiempo de nuestro presente, ¿no? Porque en otros momentos tendrán que ser leídos de otra manera. Añadiría esto que recuerdo cuando en el año 2004 Eduardo Brunner desarrolla también una idea que dice, para seguir pensando nuestro lugar como sociólogos, como pensadores en la universidad y en la academia, tenemos que dejarnos atravesar por lo que ha sucedido, todo del corralito económico en adelante, ¿no? Y estos acontecimientos nos implican nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de producir teoría, ¿no? Yo siento un diálogo tremendo, ¿no? Entre esto que Ana levanta, porque creo que es un problema que le interesa profundamente a Ana, quizás a la red de conceptualistas del sur y a todos los que de alguna manera siguen esa disputa en relación a los vínculos arte-política, no para reacomodar un lugar fijo ni un lugar cómodo a ninguno de estos dos nombres, ¿no? Sino para pensar que siempre el arte siempre está inevitablemente atravesado por su ser político, ¿no? Hasta por su composicionalidad, digamos, en el espacio de la red pública, ¿no? De la cosa pública, de la cosa política, ¿no? Y el modo en que la política, lo sabemos cada vez más, los gestos políticos, incluso esto es algo que hemos aprendido de los practicantes, de los ciudadanos también, necesitan de los gestos estéticos, ¿no? Para seguir haciendo otras formas de señalamiento, ¿no? Ahí pienso que vuelvo al gesto de Greco, ¿no? Que es más que una obra, un gesto, ¿no? Más que una obra, es un gesto que nos sigue interpelando, ¿no? ¿Desde qué lugar está actuando Greco, ¿no? Desde el lugar que tiene establecido, digamos, en el ámbito del arte, o el modo en que quiere que realmente, dialogando tal vez de manera no consciente con ese reclamo que hacía Jacobi, ¿no? Ya no se trata tanto de pensar el arte y de seguir instalando el arte, sino de pensar el modo, los artistas tienen que pensar el modo en que los acontecimientos de la vida devienen
en nuevas producciones conceptuales, ¿no? Y en qué lugar tiene el artista en estos acontecimientos de la vida para volver a instalarse como producción conceptual en el ámbito de un debate intelectual, de un debate teórico, de un debate artístico. Claro. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Se quedan muchas cosas en el tintero, los invitamos a todos a que vengan a ver la exposición y también tenemos una hermosa publicación que acompaña la exposición con textos de Ana Longoni, textos de Mazota, un ensayo de psicoanalista mexicano, Manuel Hernández, y un extraordinario ensayo sobre el helicóptero, sobre el happening del helicóptero de Olivier Debrois. También creo que hay muchas preguntas que plantea la exposición y esperamos que sea el inicio de proyectos similares que de alguna manera aporten a este campo de conocimiento y a esta construcción de historiografía crítica en México y en la universidad, ¿no? Y bueno, con eso concluimos una emisión más de Observatorio y los esperamos próximamente en las salas del museo.